Va a ser cortito el mensaje de hoy, si me lo permiten. Lo que sucede es que están sucediendo muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Y hay muchas tragedias en el mundo. Y hay muchos eventos catastróficos en el mundo. Y hay muchos eventos fuertes en el mundo. Y muchos de esos eventos muchas veces traen precisamente la muerte de la carne. En el sentido de que nuestros cuerpos tienen ¿qué cosa? Que morir. Tienen que dejar de existir. Pero esa realidad no solo nos afecta al incrédulo, sino al creyente. Y muchas veces de maneras trágicas. ¿Verdad? Y es importante que nosotros entendamos la realidad, que es una realidad. Porque, por ejemplo, hace unos cuantos días salió en las noticias de que este grupo, ¿verdad?, de ISIS, creo que es, en Irak o en Libia, por esos lados por allá, le cortaron la cabeza a 21 cristianos. Entonces uno dice, pero ¿por qué, verdad? Porque esa es una pregunta válida. Todos nosotros podemos llegar a preguntarnos, pero ¿cómo Dios permite esas cosas? ¿Cómo Dios permite ese sufrimiento? Entonces, por eso el tema de la muerte de la carne, pero fíjate la otra oración, la vida del Espíritu. Y entonces esa es una realidad que muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo están viviendo. Y eso es los que les han cortado sus cabezas a esos cuerpos. Los que en este momento están vivos y están sufriendo porque son sometidos a maltrato. Y es por una sola razón, por, número uno, esa mente enferma, ¿no?, de pensar en una verdad que no es verdad y hacer del error una verdad. Y es por su fe, por sencillamente confesar y creer de que Jesucristo es el Señor de ellos. Están sufriendo. Y no solamente en esos lugares, sino en el África, como mencionó la hermana Ruth y Luz. Hay otras masacres que están sucediendo con un grupo liderado por Harak Baran, algo así, ¿verdad? O Barak Haran, que se metió a una aldea y cogió a todas las niñas de la escuela y se las llevó y las arrastró y no se sabe qué pasó con ellas. Una medio se escapó por ahí o 3 se escaparon. Pero el asunto es de que nosotros tenemos que estar conscientes de que fuera de acá hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Muchísimo sufrimiento, muchísimas tragedias. Y lo estamos viendo en las noticias todos los días, especialmente con estos grupos radicales, terroristas, que amenazan a los cristianos. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, acá, nosotros mismos podemos ser testigos de tragedias muy grandes, ¿verdad? Podemos ser testigos de accidentes, de enojos en la carretera, de personas que sacan una pistola por un parqueo y se quitan la vida. El otro día salió una noticia de una mamá que se peleó con alguien ahí en el carro, lo que le llaman road rage. Entonces ella regresó a buscar a la persona como que la había ofendido y el tipo la mató. Y ahí quedó, ¿qué cosa? ¿La muerte de qué? De su carne. Ahí quedó su muerte de su carne. Entonces, eso es fuertísimo. Pero no solamente eso, sino que las enfermedades también. Correcto, muchas tragedias, ¿verdad? Muchas tragedias. Pero, como muchas veces a nosotros no nos impacta de una manera más palpable, sino que lo leemos, lo escuchamos en las noticias, ¿verdad? Pero muchas veces vivimos tragedias palpables que nos impactan precisamente también nuestra carne, nuestras emociones, nuestro espíritu. Y cuando esas cosas suceden, es cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que estas tragedias sucedan? Una enfermedad cercana, un cáncer, una muerte trágica. Entonces nos preguntamos, pero Señor, si la vida es tan bonita, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esta cosa suceda? Ahora, una cosa que
es una realidad que todo ser humano sobre la faz de la tierra tiene que morir un día. Toditos, sin excepción. Pero no todos sabemos el cómo. Nadie sabe el cómo. Pero sí sabemos qué va a suceder. Entonces, vamos a ir a Salmos 39. No se preocupen que vamos a terminar con buenas noticias. No vamos a terminar con malas noticias porque el Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Salmos 39. La muerte de la carne, la vida del espíritu. Salmo 39, 5. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí, diste a mis días término corto. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Porque como cualquier persona fallece a los 5 años, puede ser a los 90, puede ser a los 60, puede ser a los 70. Pero es corto. Pero el salmista David lo estaba diciendo porque en comparación a la eternidad, cualquier tiempo que uno viva es cortísimo. No es solamente corto, es cortísimo. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Verdad? Salmo 89. Mira, perdón, el versículo 6. El versículo 6 ahí mismo. Sí. Dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Como sombra es el hombre. Un día estamos, otro día no. Salmo 89, por favor. Salmos 89, 48. Salmo 89, 48. ¿Lo tenemos? Dice, ¿qué hombre vivirá y no verá qué cosa? Lo único que necesita es nacer para poder morir. Librarás su vida del poder del Seol o de la tumba, ¿verdad? O de la tumba. Salmo 103. Digamos rapidito. Ya nos vamos a estar tomando el cafecito ahorita. 103. Versículo 15. Salmo 103, 15. ¿Lo tenemos? Dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. A menos que seas una persona muy famosa, ¿verdad? Se van a acordar de nosotros. Eclesiastés 1. Eclesiastés capítulo 1. Está ahí mismo después está Salmo, Proverbio y Eclesiastés. ¿Será que leemos desde el versículo 1? Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Por la sencilla razón, no permanece. Por eso es que es vanidad. Si tú te enfocas en la carne, es vanidad, porque no permanece. Es finito. Entonces dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Pudiéramos decir que tiene algún provecho y es disfrutar, ¿verdad?, ese trabajo. Pero la realidad es de que la carne
no permanece, es finita, se acaba. Como leímos en el Salmos 39:5, dice, todo hombre que nace morirá. Todo hombre que nace morirá. Ahí mismo en Eclesiastés 3:19, por favor. Y este es fuerte acá. 3:19. Obviamente todos entendemos que estamos en el viejo pacto, ¿verdad? Por eso es que estamos leyendo este tipo de fraseología. Porque estamos hablando antes de la cruz, ¿no? No había la vida del Espíritu. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es ¿qué? Vanidad. ¿Verdad? Esa es la realidad. La realidad es que toda carne va a morir. Toda carne va a morir. ¿Y por qué? Salomón fue el que escribió Eclesiastés, ¿verdad? Ok. ¿Por qué Salomón escribía así bajo la inspiración del Espíritu Santo? Porque está en un pacto de ¿qué? Él no conoce todavía la vida. Él sabe que la vida la da Dios, pero no sabe de qué manera la iba a dar. Porque no había llegado, ¿qué cosa? La promesa. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas tragedias, todas estas noticias, tenemos que estar conscientes de que lo que sencillamente desaparece es la carne. Y esa carne de una o de otra manera tiene que morir. Pero en comparación a la gloria venidera, no tiene importancia cómo deje de existir. Se lo puede comer un tiburón, ¿verdad? Te lo puede traer una ballena y no vas a salir como Jonás vivo. No, eso fue solo una vez. Eso no. Te puede dar un resbalón y ahí queda. Pero entonces nosotros entendemos lo que dice Eclesiastés cuando leemos Gálatas 5. Vamos a ir a Gálatas 5. Porque muchas veces nos angustiamos con la muerte, ¿verdad? Mira, aún con nuestros seres queridos, fíjate, aún con nuestros seres queridos, mira lo que fallece, mira el elemento que muere cuando muere la carne. Porque Eclesiastés dijo, mira, como la bestia es el hombre y el hombre igual que la bestia, no hay diferencia entre uno y el otro. La misma carne y al polvo, del polvo fueron hechos y al polvo ¿qué cosa? Van a regresar. Mira, Gálatas 5:19. 5:19. Mira lo que muere. Pero no nos preocupemos mucho cuando ves que una carne fallece, no importa de qué manera o condición sea. ¿Lo tenemos? Y manifiestas son las obras ¿de qué? De un cuerpo. Eso es lo que da un cuerpo mortal. Adulterio. Oye, el adulterio hace infeliz a mucha gente, ¿sí o no? Destruye familias, destruye vidas. Pero eso es lo que tiene la carne. Mira, la muerte de la carne es eso. Cuando se acaba un cuerpo, se acaban todas estas obras de la carne. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Cuánto daño le ha hecho la idolatría en el mundo? Y eso es un producto ¿de qué? De hombres que andan caminando por ahí sin la vida del Espíritu. Y si un día llegan a morir, bueno, murió una carne, un pedazo de carne, un cuerpo. Hechicerías, enemistades, pleitos. Los gobiernos están luchando por crear, ¿verdad? Nuevas maneras para acabar, por ejemplo, con la mara salvatrucha. Esos son pleitos. Esos son enemistades, ¿verdad? Entre un grupo de gente y de otro. Pero todo eso lo genera, ¿qué cosa? La carne. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Ah? Fíjate. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Cuánta gente no ha matado por envidia? ¿Sí o no? ¿Ah?
Porque si tú comienzas a ver las noticias y te vas a Gálatas 5:19, tú dices, ahí está todo eso. Todo eso está ahí. Homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, la muerte de la carne, la vida del espíritu, mira, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué Eclesiastés, por qué el salmista no pudieron hablar de esos frutos del espíritu? Porque había o hacía falta un personaje que se llama Cristo Jesús. Él es la diferencia en la historia del ser humano. Pero siguiendo con el término de la carne, vamos a Romanos 7:24, a ver qué otra cosa dice el apóstol Pablo de este asunto. 7:24. Si una persona muere en Cristo Jesús, y esto obviamente para todos los que estamos acá y para los que todavía nos visitan en la página de internet, ¿verdad? Porque tenemos mucha gente nueva que nos visitan. Siempre mantenemos 30 y pico de países visitándolos. A nosotros y a ellos tenemos que recordarnos que cuando vemos todas estas malas noticias, para nosotros aparentan ser malas noticias. Pero lo que muere es ¿qué cosa? La carne. Pero todos esos bendecidos hermanos de nosotros que han fallecido, mira, ya están en gloria. Están en gloria ya. Están tranquilitos. Están recibiendo su herencia, su recompensa. Claro, la ausencia golpea, ¿verdad? Pero la esperanza es otra. Romanos 7:24 dice, mira, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. ¿Por qué de muerte? Porque produce muerte y porque se va a ¿qué cosa? A morir. Pero entonces él dice después, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira, Cristo Jesús es la vida. La muerte de la carne, la vida del espíritu. Y eso viene a través de la fe en Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Entonces no nos preocupemos tanto por la muerte, ¿sabes? Porque ya nosotros tenemos una esperanza gloriosa. 1:9 dice, acuérdate que pusimos ahí, Cristo es la vida. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras? ¿Por qué? Porque la carne, ¿qué cosa? ¿Qué produce? Nada, ¿verdad? Gálatas 5. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa es la promesa, mi hermano. La muerte tiene poder sobre nosotros ninguno. Lo único que la muerte hace es dejar de hacer funcionar a un ¿qué cosa? A una carne, a un cuerpo. Eso es lo único que hace. Pero ahí no acaba todo para nosotros. Y esa muerte puede llegar de cualquier manera. De la más bonita a la más trágica. Pero Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Y después de eso la inmortalidad por la predicación del Evangelio. Por esa semilla de la fe que nosotros recibimos en nuestros corazones cuando escuchamos el Evangelio y creemos en él. Colosenses 3:1, por favor. Colosenses 3:1. Ya vamos a terminar, ya nos quedan 5 o 6 versículos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿te acuerdas la enseñanza del miércoles pasado?
muertos en Cristo, resucitados con Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en qué cosa. Wow. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso aplica a todos esos mártires de la iglesia. Eso aplica a todos esos bendecidos que fueron decapitados hace unos días. Esa vida está escondida en Cristo Jesús. Y están ya, mira, disfrutando. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es una promesa, eso es una garantía. Romanos 5, 17. ¿Qué dice el versículo 17? Vamos a ver. Vamos a terminar ya entonces. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, como lo leímos en Salmos, en Eclesiastés, ¿verdad? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de ¿qué? Vida. La muerte de la carne, la vida del espíritu. Y vamos a terminar con Romanos 6, 22, ahí mismito, por favor. Bueno, ese es el antepenúltimo, me queda uno. No, me quedan 3. Romanos 6, 22. Y después me queda uno más, creo. ¿Lo tenemos? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Ah? La vida eterna. Vamos a Romanos 8, 18. Ese es el antepenúltimo. Después de ese viene el último. ¿Lo tenemos? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no hay comparación, mi hermano, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Por qué nuestros cuerpos necesitan ser redimidos? Porque están vendidos al pecado, porque mueren, porque son corruptibles, porque son mortales, porque cualquier cosa les puede pasar, se pueden quebrar, mira, un bracito. Lo que quiero dar a entender es lo siguiente, de que no importa qué tan difícil padezcamos nosotros, lo que padezcamos en nuestros cuerpos, tenemos que entender que eso, que nacieron para morir. La carne es. Y hay maneras diferentes que esa carne deja de existir. Pero la vida del Espíritu es lo que transforma nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una esperanza maravillosa. Y vamos a terminar con esa esperanza en Romanos 14, 8. Y ese sí es el último, te lo prometo. Romanos 14, 8. Mira qué bonito esto. Ya estamos terminando con buenas noticias. ¿Lo tenemos? Romanos, ¿qué dije? 14, 8. Mira qué bonito. Mira qué esperanza. Dice, porque
Versículo 8, ¿verdad? Sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué pasa? Del Señor somos. Más quieto que una foto, como dicen, ¿verdad? Más quieto que una foto. Entonces, en conclusión, mis hermanos, la muerte no tiene, dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros estamos por encima de esa realidad. Y no tiene nada que ver de la manera en que esa carne sufre esa transformación de llegar al polvo otra vez. La única solución para nosotros se llama Cristo Jesús. Y Él es la vida eterna. Y entonces el cuerpo, como se vaya, no importa, porque vamos a qué cosa, a ser resucitados, glorificados con un cuerpo incorruptible y con un cuerpo inmortal. Quiere decir que, mira, nunca se va a enfermar, nunca va a morir, nunca va a tener necesidades. Más jóvenes, más bonitos, espero yo en mi caso más bonito. ¿Ah? Esa es la esperanza que nosotros tenemos que predicar y que pregonar, ¿verdad? Mira, no vayamos muy lejos en cuanto el fallecimiento mártires de la iglesia, ¿verdad? De cómo esos cuerpos han dejado de ser. No vayamos muy lejos, pero es que el creador de la vida sufrió una misma muerte. Hasta él mismo tuvo que su cuerpo dejar de existir. El apóstol Pablo, ¿qué le pasó? A Pedro lo crucificaron. A Tomás creo que también lo crucificaron. Pero nosotros hoy en día pudiéramos decir, pero qué trágico. No, hombre, que la vida del Espíritu. Y como lo hubiesen sentido. Nada es comparable a la gloria venidera. Nada. Entonces, para nosotros, los hijos de Dios, no existe temor ninguno, ni el fallecimiento, porque tenemos una esperanza maravillosa, ¿verdad? Y esto no es un asunto de ideología ni nada por el estilo. Esta es la verdad. La verdad es de que si cualquier persona que nos escuche a través de cualquier parte del mundo y pone su fe en Cristo Jesús, va a vivir para siempre. No va a morir nunca jamás. La muerte tuvo solución desde antes de la fundación del mundo y fue manifestado hace 2000 años atrás. En un lugar que se llama Calvario, en una cruz, un ser llamado Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. ¿Te acuerdas lo que leímos el miércoles pasado que dice que al tercer día le daré vida? Bueno, nos dio vida y nos dio vida eterna.